Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Como les había comentado, ahora vemos la segunda parte que tiene que ver principalmente cómo vamos a traspasar desde unos flujos privados con algunos elementos sociales hacia una construcción de flujos de caja, pero eminentemente social. Lo primero, comentarles que hasta hace poquito teníamos nosotros como guía para lo que son los precios sociales, lo que venía del gobierno anterior, 2020. Bueno, aquí, si ustedes pueden darse cuenta, nosotros teníamos algunas cosas definidas, como por ejemplo la tasa social de descuento, un poco los factores de ajuste para las mano de obra calificada, semicalificada y no calificada, lo mismo para el factor de corrección de la divisa y también tenemos, por ejemplo, factores de corrección para lo que es el valor hora pasajero, tiempos de espera, caminatas, por ejemplo, el tiempo interurbano para algunos casos, para el tema del combustible, dependiendo del automóvil, camioneta, en fin, neumáticos por el uso, lubricantes, vehículos nuevos, valores que más o menos se deben de considerar. También lo mismo para mantenimiento, para el CO2, que lamentablemente es un problema. Bueno, y así una serie de componentes, pero estos son como los fundamentales. Lo que hoy tenemos es una actualización que acaba de aparecer, que es 2022, en donde me gustaría que ustedes, por ejemplo, repararan en los valores. Observen que la tasa de descuento se mantiene en un 6%. Normalmente esa tasa nosotros no la calculamos porque es una tasa que inclusive al Estado de Chile son estudios que se le hacen y por lo tanto a nivel internacional, ya sea por el Banco Mundial o por el BID. En este caso para nuestro país se mantuvo en un 6%. Pero noten por favor cómo cambiaron, en este caso, los factores de corrección desde un punto de vista social para la mano de obra calificada, que se le bajó porque estaba en 0,98, bajó a 0,97. Para la semicalificada, que tenía un valor bastante más bajo, se subió a 0,95. Y la no calificada, que también tenía un valor bastante más bajo, se le incrementó a 0,91. El factor de corrección de la divisa se mantuvo en 1 y estos valores que corresponden a los tiempos también fueron corregidos, ¿ya? Para que ustedes más o menos si quieren hacer la comparativa se den cuenta. Bueno, aquí tenemos también algunos valores para lo que es el combustible, lo mismo para los neumáticos y así sucesivamente. Ahora, dicho esto, es importante que ahora nosotros podamos ver lo siguiente. Nosotros vamos a construir una tabla, en este caso, que se las voy a mostrar primero acá. Observen que en esta situación lo primero que haces tú en la hoja 1 es colocar los parámetros que tú vas a usar. En este ejemplo, que corresponde a un servicio de atención rural para la comuna de Paine, que tiene dos alternativas, porque no siempre tenemos una opción en un programa, sino que hay siempre dos o tres, de manera que uno pudiera seleccionar la mejor. Bueno, en este programa la tasa de descuento que se va a usar va a ser del 6%, el factor de ajuste para tipo de cambio tal como lo era en el pasado y lo va a seguir siendo ahora 1. La tasa arancelaria, esta cambió, 0,77 a partir de ahora. Bueno, el IVA sigue siendo un 19%. Y los valores de corrección para la mano de obra calificada, 0,97, la semicalificada 0,95 y 0,91 para la no calificada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En la siguiente hoja, observa por favor aquí las alternativas que tiene este centro de asistencia rural. Aquí tenemos las obras, en este caso civiles, para las dos opciones que presenta esta propuesta o este programa. Estos valores que tú aquí ves son valores privados, vale decir, si yo le pidiera a una empresa la construcción de este servicio de atención rural, me diría, mire, yo le cobro, la constructora, en inmobiliaria, en fin, 1.350 millones y la otra opción 1.200 millones. En cuanto a equipamiento, mientras una opción plantea 75 millones, la otra 85. En cuanto a equipamiento, una plantea 150 millones y la otra 250. Valores terreno, una valúa en 150 millones y la otra tiene una evaluación de 290 millones. Los planes de contingencia que principalmente obedecen a situaciones inesperadas al momento en que uno desarrolla estos proyectos, para la alternativa 1, 80 millones, en tanto que la otra 120. Bueno, el valor del vehículo es el mismo en ambas opciones.
El valor de la consultoría, que son quienes están presentando este programa, 150 millones en una opción y 180 millones en el otro. Aquí tenemos los ítems de operación anual, en uno 32 millones aproximadamente y el otro 40. Y mantención en uno 3.600 millones y en el otro 2.500 millones. Estos valores de operación anual corresponden a lo que tú vas a tener en tu flujo, que corresponde, por ejemplo, a los costos de operación, a la mantención anual, que la tienes separada. Dentro de los costos de operación vas a tener los fijos y los variables, lo mismo los gastos fijos y variables. Todo eso va a quedar contenido en operación anual. Entonces, operación anual es costos variables más costos fijos operacionales más los gastos operacionales, tanto fijos como variables. Y en la mantención vas a considerar también lo que es mantención anual fija y variable. Acuérdate que la fija son las mantenciones preventivas y las mantenciones variables son aquellas que se producen por situaciones inesperadas, pero que tienes que resolver y que tú más o menos prevés en qué situaciones pueden darse. En este caso, la unidad monetaria va a estar en pesos y estamos hablando de pesos por año. Por eso es que cuando tú haces tu flujo, recuerda que va a ser un flujo básicamente para un año y que lo vamos a tomar como referencia. Y de ahí para adelante, los próximos flujos simplemente se van a ver afectados por las tasas de crecimiento, que ya, como te explicaba, en aquel entonces van a ser a través del PIB, al menos. Bien. Entonces aquí tenemos las gráficas para la alternativa 1 y la alternativa 2 en términos de costos y de mantención. Y aquí tenemos la alternativa 1 y 2 separando gráficamente los valores en términos de lo que es para obras civiles una opción y la otra y así sucesivamente. Nos vamos ahora a la siguiente hoja que se llama costos de inversión. Y aquí hay que tomar mucha atención. Fíjate que en esta hoja se presenta primero lo que son las obras civiles, que es una parte de la inversión, otra que corresponde a los equipos, que también forma parte de la inversión, y el equipamiento. ¿Ya? En este caso estamos considerando esos tres. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Estas tablas están definidas, son de referencia en cuanto a su construcción por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, esto no fue una creación mía, sino que vienen definidos desde el ministerio y se tienen que presentar de esta manera. Entonces, para mayor comprensión, voy a abrir el siguiente Excel, que aquí lo abrí en forma más detallada para que tú lo puedas entender mejor. Aquí vamos a colocar, en este caso, la primera opción. En la primera opción teníamos en obras civiles 1.350 millones. Como esto lo va a hacer una empresa con la cual tú vas a trabajar, ya sea una constructora, una inmobiliaria, en fin, voy a colocar aquí una raya para que esto sea mucho más fácil de poder ver. Voy a ir acá a vista, vamos a poner esto ahí. Entonces, lo que hacemos nosotros, primero que nada, es considerar los 1.300 millones, fíjate bien que es lo mismo, ¿y qué es lo que yo hago aquí? Le saco el IVA, porque todo lo que la constructora haga te lo va a facturar. Pero cuando nosotros hacemos evaluaciones, bueno, privadas y sociales, nunca se debe considerar el IVA, por lo tanto lo que yo hice fue quitárselo. Entonces bajo de 1.350 millones a 1.134 millones aproximadamente. Sin embargo, estas obras civiles están, en este caso, distribuidas en el uso de materiales y, por supuesto, en el uso de mano de obra. ¿Cuánto de cuánto? 81% en materiales y solo un 19% en mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tomamos este valor sin IVA, que corresponde a la porción nacional, y lo que vamos a hacer es aplicarle el 81%. Al hacer eso, como tú puedes ver, aquí esto me queda a mí solamente 918 millones aproximadamente. Una vez que eso ocurre, como estoy trabajando con la porción nacional, lo que debiera ocurrir ahora es que esa porción nacional representa solo el 42% de estas obras civiles. Entonces, a este valor tú le aplicas el 42% y nos va a dar los 385 millones que tú ves ahí.
Una vez que tenemos este cálculo, fíjate que ese valor nacional correspondiente a las obras civiles tiene una parte que es transable y una parte que es no transable. Lo transable tiene que ver con las adquisiciones, sobre todo para lo que son el desarrollo de las obras civiles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar estos 385 millones y los vamos a multiplicar por el 78% que corresponde a la porción transable. Eso nos va a dar, en este caso, 301 millones aproximadamente. Y aquí es cuando tú vas a tener que aplicar el concepto de los precios sociales. Como este es una obra civil que tiene materiales nacionales y que además gran parte de estos materiales son transables, esto implica que yo debo ajustar a través de los precios sociales. ¿Y cómo se hace esto? Lo que vamos a hacer es tomar los 301 millones, y los vamos a multiplicar por 1, que es en este caso el factor de corrección social, ojo, para el tipo de cambio, dividido por 1 más, en este caso el arancel, que es el factor promedio. Acuérdate que antes se podían hacer actualizaciones por distintos tipos de aranceles, ahora no, es solo uno, que es 0,77, que rige para el año 2022. Si tú haces esto y lo aplicas, esto va a quedar en 298 millones. Luego, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a volver a tomar, fíjate bien, el mismo valor, los 918, que lo obtuvimos de la siguiente manera. Esto representa el 81% del 1.134.000. ¿Qué hacemos? Multiplicamos este factor, ojo, por 42% porque corresponde a la parte nacional. Sin embargo, ahora lo que corresponde es que nosotros ajustemos la parte no transable. Lo no transable corresponde, por ejemplo, a acciones o actividades que hacemos en las obras civiles, pero que no se transan, como por ejemplo los estudios que hacen los ingenieros civiles. Entonces eso representa el 22%. En tal caso, entonces yo tomo este valor, lo multiplico por el 22% y me da esto. Como esto no tiene que ver ni con aranceles, ni con efecto tipo de cambio, no le aplico ningún factor de corrección. Por lo tanto, ese valor queda tal cual. De modo tal que ahora vamos a sumar el valor nacional transable ajustado con el valor no transable que no tuvo ajuste, y eso nos va a dar 383 millones. Sin embargo, aquí hay factores importados. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos a trabajar la porción importada. Vamos a tomar de nuevo los 1.350 millones, le vamos a quitar el IVA, vamos a aplicar, porque estamos trabajando materiales, vamos a aplicar nuevamente el 81% y eso nos va a dar los 918, tal cual ocurrió en el caso anterior. Sin embargo, ahora, en vez de multiplicar por el 42%, como lo hicimos en la vez anterior para lo nacional, esta vez vamos a aplicar el 58%. Hecho eso, ahora lo que va a corresponder es que tú apliques a esa porción importada la parte transable, que corresponde nuevamente al 78%. Como es transable y es importado, esto nos obliga a efectuar el ajuste por precio social. ¿Y cuál es el ajuste? En la parte del numerador corresponde al factor de corrección social vinculado al tipo de cambio, que en este caso es 1, dividido por 1 más el factor de corrección promedio para los aranceles, que en este caso es 0,77. Al hacer este cálculo, fíjate que ahora nuestro valor quedó un poquito menor, de 415 millones, baja a 412 aproximadamente. Pero así como ajustamos la parte transable, tenemos que hacer exactamente lo mismo con la parte no transable. Entonces, nuevamente tomamos este mismo valor que corresponde, como tú puedes ver, al 58%, porque es la parte importada.
Luego tenemos que aplicar la porción transable, que es el 22%, pero como esto es importado, aquí sí que nos vemos obligados a aplicar el factor de corrección en el numerador por tipo de cambio y en el denominador por el factor que dice relación con el arancel. Y ahí, si tú puedes ver, esos valores disminuyen. Luego vamos a sumar estos dos valores y eso nos va a dar, porque tenemos la parte transable y no transable, y eso nos va a dar 528 millones. De modo tal que si tú sumas lo que habíamos calculado antes, que eran los 383 millones más los 500 y tanto, 28, ahora eso nos va a dar, como tú puedes ver, los 912, que es el valor que se coloca aquí. En estas tablitas nosotros ponemos solamente, fíjate, la parte nacional, que es la que queda muy identificada, y la parte de importación no queda referenciada para los materiales. No obstante, en el cálculo total sí se debe considerar y reflejamos en costo social de materiales el total, solamente el total. Por lo tanto, habríamos ajustado en términos sociales solo el ítem materiales. Ahora lo que corresponde es ajustar la mano de obra. En esta ocasión vamos a tomar el valor, ojo, sin IVA, de esta inversión de obras civiles. Y cuando miramos esto, voy a mover ahora, voy a ir acá. Fíjate que en esta propuesta lo que nosotros observamos es que solamente van a usar mano de obra semicalificada en un 100%. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos el total y lo vamos a multiplicar, en este caso, por el 19%. ¿Por qué? Porque esa es la porción de mano de obra. El 19% de esto. Y esa cifra es la que nosotros tenemos que ajustar por los valores de la mano de obra, que en este caso son todas 100% semicalificadas. ¿Qué debemos hacer? Debemos multiplicar la mano de obra, en este caso semicalificada, por el factor de corrección social, que es 0,95. De modo tal que entonces, en lugar de expresar que vamos a tener una inversión contenida dentro de las obras civiles por 215 millones, el factor de corrección social nos dice que en realidad estamos solamente usando casi 205 millones. De modo tal, entonces ahí tú puedes ver, están los 204, que son los que nosotros acabamos de calcular. Ahora tú sumas la porción de los costos sociales de los materiales, que ya vimos cómo se calculó, más el costo social de la mano de obra, y eso te va a dar el costo social para la inversión en obras civiles, que va a ser en realidad solamente 1.117 millones. No es el valor que dicen las empresas de obras civiles que nos van a cobrar, tampoco es el valor sin IVA, sino que es un valor distinto, bastante menor. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene connotación social. Ahora, si vamos al tema de los equipos, fíjate que si yo le compro los equipos a una empresa me va a cobrar 75 millones. Si yo le saco el IVA, esto va a quedar en 63 millones. Ahora, estos equipos tienen una composición de materiales que corresponde al 80%, pero necesitamos mano de obra para instalarlo y eso representa el 20%. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y aquí lo tengo los 75 millones, bueno, aquí vamos a poner nuevamente esta fila para entenderlo más fácil, ahí está. Entonces aquí tenemos los 75 millones, que es lo que te cobran en forma privada, aquí le sacaste solamente el IVA, sigue siendo esto privado, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el 80% sobre el valor sin IVA de los equipos que tú adquieres en el mercado privado. Luego, a ese valor nosotros tenemos que aplicarle la porción nacional, que en este caso representa el 20%. Por lo tanto, el 20% de 50 millones son 10. Hecho eso, lo siguiente es que me dice que el valor transable de estos equipos, en este caso corresponde al 100%, o sea, 1. Por lo tanto, la cifra queda exactamente igual. Sin embargo, como es un proyecto, estos equipos no se fabrican en Chile, lo más probable es que tengamos que ajustar, cosa que así ocurrió,
Y en la parte del numerador, entonces tenemos el factor de ajuste correspondiente al tipo de cambio, que es 1, y en la parte, en este caso del denominador, 1 más el factor promedio de corrección asociado a los aranceles, 0,77%. De modo que baja de 10.084.000 a 10.006.000, más o menos. En el siguiente punto, cuando uno quiere ajustar nuevamente la porción, en este caso importada, como nosotros, si bien es cierto, tenemos esta cifra, pero no vamos a tener mayormente un ajuste por bienes transables y no transables para este tipo de materiales, porque no hay, entonces solamente hacemos el ajuste correspondiente a la primera parte. ¿Ya? No lo vamos a hacer correspondiente a la segunda parte, porque este es cero. Entonces no va a haber mayor impacto. Sin embargo, ahora vamos nuevamente a tomar el valor privado, le sacamos el IVA, en este caso del equipo, quedamos en 50 millones, pero ahora tenemos que aplicar la parte importada, 80%. Acuérdate que esta es la parte nacional, lo voy a escribir aquí para que no nos perdamos. Esta es la parte nacional y aquí estamos en la parte importada. Entonces ahora tomo los mismos valores, ahí lo tengo calculado, que corresponde al primer 80%, porque estamos hablando de los materiales. Luego a ese valor yo le tengo que aplicar este 80% que corresponde a la porción importada. Y en este caso, como esto importado tiene que ver con el transable en un 100%, el valor queda exactamente igual. Sin embargo, como es importado, está afecto a tipo de cambio y también al tema arancelario, lo que me obliga a ajustar. Ajusto y termino con 40.027.000 aproximadamente. En la parte que corresponde a lo no transable de lo importado, no hago ningún ajuste porque esto me va a llevar a valor cero. De modo tal que solamente en los equipos tuve ajustes en la porción transable. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se supone que en el transable, ¿por qué es cero? Porque tú vas a instalar esto y entonces es el equipo, o sea, no tiene ningún intangible detrás. Tú lo ves, tú lo tocas, tú lo instalas y sabes perfectamente cómo va a quedar en operación. No tiene, a diferencia del caso de las obras civiles, un tema de ingeniería, de detalle. Aquí no, aquí es el equipo, hay que instalarlo y ya está. Sumamos los 40 millones más los 10, eso nos da 50.034.000, que es lo que tú tienes aquí. Pero así como nosotros tenemos el ajuste para la porción correspondiente a los materiales, en virtud de los equipos, igual situación tiene que ocurrir en este caso para la mano de obra. Solo que aquí la mano de obra tiene una diferencia al caso anterior. Nuevamente vamos a tomar los 63 millones, que recuerda que los equipos sin IVA, pero en este caso la mano de obra representa el 20%, y eso es 12 millones. Y el detalle aquí es el siguiente, que yo para este equipo voy a necesitar tanto mano de obra no calificada, semicalificada y calificada. ¿Cuánto? En términos de proporcionalidad de personas que van a incorporarse para que estos equipos entren en operación, 40, 40 y 20. Entonces lo que vamos a hacer es distribuir los 12 millones en la composición, en este caso, de las personas que van a formar parte de lo que va a ser la instalación, el manejo y operación de los equipos. Entonces el 40% de los 12 millones son 5, lo mismo para la semicalificada y 2,5 millones solamente del total, porque es un 20% para la mano de obra calificada. Los factores de ajuste, y ahora sí que los voy a ocupar todos, 0,91 para la no calificada, 0,95 para la semi y 0,97 para la calificada. Por lo tanto, fíjate que de 5 millones, que es un precio privado, terminó en un precio social de 4 millones, casi 600. Aquí 4 millones 790 y aquí casi 2 millones 450. Si yo sumo estos tres que corresponden a los valores sociales de la mano de obra
personas que están vinculadas a la instalación de la inversión del equipo, entonces no estamos en el fondo gastando 12 millones y tanto, sino que solamente 11 millones 823 es lo que dice relación con el equipamiento. Entonces, al igual que antes, nosotros vamos a sumar todo lo que necesitamos, en este caso, los 50 millones correspondiente a la parte de los materiales, más los 11 correspondientes a la mano de obra, y eso nos va a dar 61 millones. Igual situación va a ocurrir con el equipamiento. Acuérdate que en este caso tenemos equipos y también tenemos equipamiento, que corresponden el equipamiento a los radieres, corresponden a las instalaciones de sistemas de agua, sistemas de calefacción, sistemas eléctricos, etc. En este caso, en términos privados, te van a cobrar 150 millones para ese tipo de inversión. Ahí los tengo. Lo que haces tú es quitarle el IVA. Y aquí los materiales representan solo el 59%. Por eso es que a este valor le vamos a calcular el 59%. Nacional, fíjate que en este caso no hay nada, por lo tanto queda exactamente igual. Y también aquí. Y como este equipamiento, si bien es cierto, no tiene factores transables y tampoco es nacional, este equipamiento debe tener componentes importados y por lo tanto eso nos obliga igualmente a hacer el ajuste por tipo de cambio y por el factor de corrección promedio asociado al arancel. Entonces, esto nos representa los 73.801.000, ¿ya? Ahí está. Bien. En este caso, si tú te das cuenta, no tengo ningún otro ajuste, vamos, adicional. ¿Por qué? Porque si yo quisiera tomar los mismos 126 millones con los 59 asociados al 100% importado, es todo transable porque todas las piezas que componen, por ejemplo, el sistema eléctrico vienen de afuera, en realidad va a quedar el mismo valor porque está multiplicando por uno, por uno, por uno. Entonces, en general, solamente nosotros ajustamos lo que correspondía a lo que compramos en el mercado nacional, porque lo que nosotros no hicimos fue importar esto, sino que a- tú adquieres en el mercado nacional esas partes y piezas, pero reconoces que son importadas. Por eso es que son los 73 millones. Ahora, en la mano de obra, en este caso, eh, para la instalación de este equipamiento, aquí tenemos mano de obra no calificada en un 40, semi en 40 y obras calificadas 20%. Entonces aquí, de los 126, nosotros vamos a aplicar el 41% que corresponde a la mano de obra, fíjate ahí está, y vamos a distribuir de acuerdo a la proporcionalidad de personas que vamos a usar, en este caso, en lo que va a ser el montaje o la instalación de todos estos componentes para que la infraestructura pueda operar. Multiplicamos y nos va a dar estos valores. Aquí tenemos el factor de corrección de ajuste que nos lo dio el Ministerio de Desarrollo Social. Y en lugar de expresar que vamos a considerar 20 millones 600 y aproxi en la inversión de lo que va a ser el equipamiento, solamente reflejamos 18. ¿Por qué? Porque es el factor de ajuste social por el valor privado que debiéramos pagar. Entonces, si tú te das cuenta, aquí se rebaja bastante porque lo que uno hace es darle oportunidad a la gente que no tiene calificación, no en la misma proporción para los semicalificados y prácticamente es casi lo mismo en los calificados, porque para una persona profesional que va a estar a cargo de revisar que todo funcione perfecto, la verdad es que tú no le estás dando mayores oportunidades porque esa persona podría estar ahí, te puede dejar en cualquier momento y se va a otra oportunidad laboral y no va a tener ningún problema. No es lo mismo que pasa con las personas que están aquí. Entonces, esto, en vez de representar 51 millones, 680, representa alrededor de 48 millones y medio, que es lo que tú puedes ver aquí. Entonces, si yo sumo, aquí tengo 73 y 122. Una vez que ustedes para sus proyectos, bueno, este es un ejemplo, porque tú puedes replicar estas tablitas, tú aquí vas a colocar tus montos privados, tú vas a colocar qué tanto es de materiales, qué tanto es mano de obra, porque las obras civiles solas no aparecen, tienen proporcionalidad. Lo mismo los equipos.
Los equipos, si bien es cierto, tú los ves, pero tiene que haber alguien que los instale o que los ponga en funcionamiento. Y lo mismo el equipamiento. Nosotros vamos a comprar todo lo que tú necesites, vamos a instalar el radier, vamos a tener todos los materiales, pero hay alguien que tiene que unir todo eso, hacer el radier, y por eso es que si tú te das cuenta aquí ya es como casi miti-miti, va a depender un poco del programa. Este es un ejemplo, evidentemente. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que tú tienes todas las inversiones detalladas, este es un ejemplo, insisto, viene el momento de los costos. Acá en los costos de operación, fíjate, aquí tú vas a colocar el monto privado. Y para mayor explicación voy a usar nuevamente el otro Excel que teníamos recién, aquí. Aquí nuevamente tengo mis costos operacionales. Recuerda que vas a tener principalmente dos. Operación, que es el funcionamiento del programa, y la mantención es para que el programa no tenga a través de o a lo largo de su vida útil situaciones en contrario, sino que esté perfectamente operando. Entonces aquí tú me vas a sumar qué es lo que es en operación. Dijimos costos y gastos de operación variables y fijos. Todo ese total debiera aparecer acá. Pero este es un monto privado. Luego tú me vas a decir cuánto de esa operación, de ese programa, cuánto es lo que tú necesitas, cuánto es lo que tú vas a contratar. Por ejemplo, vas a postular a un fondo a través del Ministerio de Desarrollo Social o a través, por ejemplo, de estos fondos que tienen a través de los territorios o a través de las regiones. Normalmente nosotros siempre pedimos el 97, 98% y los municipios o no sé, las entidades regionales ponen 2, 3% porque acuérdate que ellos tienen presupuestos para sus acciones, no para estos proyectos que vienen desde fuera. Entonces, en este ejemplo, supongamos 97% se va a requerir, 3% lo puede poner el municipio o la entidad con la que tú vas a trabajar. Entonces, distribuimos. De los 32 millones, el 97% corresponde a 31 y el 3% de esto corresponde a 963. De esto, fíjate, como esto es privado y vas a contratar en operación muchos ítems, por ejemplo, vamos a comprar utensilios, vamos a comprar esto, vamos a pagar el gas, el agua, todo eso va a venir o con boleta o con factura. Por lo tanto, eso implica que tú le tienes que sacar el IVA a esa cifra. Entonces voy a ir acá abajo para que tú lo puedas entender mejor. Vamos a colocar aquí una raya. Ahí. Entonces aquí tengo. Ahí tenemos entonces los 26.127.000, que es el valor del 97% sin el IVA. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos ese valor por, en este caso, el 75% en el caso de la mano de obra. Y para ese valor, en este caso, vamos a considerar lo siguiente. Pero déjame aquí. em, ah, ahí está. B10. Ya. Entonces vamos a materiales, montos contratados. Estos 26 millones aparecen nuevamente aquí. Por eso, y de esos 26 millones, vamos a partir con materiales que corresponde al 25% y eso representa los 6 millones y medio que tú ves acá. De esos 6 millones y medio, de lo que tú vas a necesitar, costos, gastos fijos y variables de operación, en este caso el 60% tú obtienes la mayoría de aquello en el mercado nacional. Entonces, por eso yo a esta cifra, que corresponde al 25% materiales, le voy a aplicar el 60%. Luego, como el transable, porque transable significa que tú vas a adquirir todo lo que tú necesites principalmente en el mercado nacional, esto representa el 100%, por lo tanto eso es 1, te va a quedar la misma cifra. Pero gran parte de esos bienes que tú vas a adquirir en el mercado nacional en nuestro país son muy pocos los que son de
producción 100% nacional, la mayoría es importada. Eso me obliga a ajustar tanto por tipo de cambio como por el factor, en este caso, arancelario. De modo que eso va a representar 3.896.000, que son los mismos que aparecen acá. Ahora, en este caso, tomamos la misma cifra de los 6.544.000. Ahora vamos a considerar el 40%, que es la porción importada. Ahí está. Sin embargo, como todo el transable se dio en lo nacional, aquí no hay nada para poder ajustar, así que por lo tanto la cifra permanece igual. Sin embargo, esto es importado y por lo tanto igualmente nos obliga a aplicar el factor de ajuste por tipo de cambio y por el factor arancelario. Por eso es que acá se corrige. De modo que ahora, si sumamos tanto lo nacional como lo importado, a pesar de que no tiene transable, eso nos da los 6.494.000 que aparecen ahí. Una vez que ya tenemos esta parte que corresponde al costo social de materiales contratados para la operación del proyecto, lo siguiente que ocurre es el ajuste por mano de obra. En este caso, para la operación, que es el día a día de tu programa, tú vas a necesitar un 30% de personas no calificadas, solo un 10% de personas semicalificadas y un 60% para personas calificadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este caso? Voy a poner ahí, vamos a dejar esto ahí y vamos a subir esto. Entonces, aquí, fíjate que de los 26 millones que habíamos dejado como proporción, yo estoy multiplicando por el 75%, que es la parte de la mano de obra, porque la parte de materiales contratados era 25. Como me dicen que van a requerir más o menos en este detalle la mano de obra, si nosotros lo asumimos, que estos detalles tú lo vas a tener que definir para tu programa, qué es lo que más vas a usar. La cosa es que tiene que darte 100%. Bueno, pondero por cada uno de los requerimientos y si tú ves, yo sumo, ahí está el valor privado y así es la distribución desde un punto de vista, digamos, de las contrataciones. Pero estos valores privados tienen que ser ajustados por el factor de corrección social. Al hacer eso, fíjate que comienzan a cambiar los valores por los ajustes sociales. De modo que en lugar de pensar en que vamos a desembolsar 19.600.000 aproxi para lo que va a ser la operación de este programa, en realidad solamente estamos desembolsando 18 millones, bastante menos. ¿Y por qué bastante menos? Porque tú le estás dando oportunidades a personas, por ejemplo, que son no calificadas y que gracias a tu programa van a poder acceder a algún grado probablemente de calificación. Lo mismo los semicalificados. No así los profesionales que son los calificados y que aquí parece ser en este programa se necesita gente con esta caracterización. Bueno, una vez que tenemos esto, luego ahora tenemos que considerar los recursos propios, estos que aporta el municipio o la entidad social con la cual tú vas a trabajar. Ahí corresponden a los 963, que era este famoso 3%. Bueno, estos recursos propios, de nuevo el municipio gasta un 40% en materiales y un 60% de mano de obra. Entonces voy a colocar ahí, vamos a poner ahí para que podamos ver cómo se distribuye. Ahí está. Entonces ahora los 963 tú los multiplicas por el 40% y te va a dar este valor. Luego ese valor lo tienes que multiplicar por, en este caso, tenemos el 40%, ahí está. Luego vamos a multiplicar, aquí primero por el 70% y luego por el 95% porque aquí esta es la porción transable. Como hay una alta porción transable del 95%, eso te obliga a hacer ajustes. Pero ojo aquí, de nuevo,
Como estos son recursos propios, lo más probable es que en la operación el municipio también tenga que adquirir algunas cosas de materiales en el mercado y eso se lo van a facturar. Por eso es que tienes que sacarle primero el IVA y después aplicar por la corrección del tipo de cambio y por el factor, en este caso, que dice relación con el arancel. Entonces de 2,56 quedamos en 2,13. Luego, aquí nuevamente tomamos la misma cifra que corresponde al 40%, pero esta vez vamos a ajustar la parte que dice relación con lo nacional, pero con la parte no transable. Ahí está, 5%. Bueno, en este caso, nosotros no vamos a ajustar el no transable. ¿Por qué? Porque son materiales que, si bien es cierto, mayoritariamente son nacionales y además que es muy poquito lo que dice relación con el transable del 5%. Acuérdate que lo transable, o sea, lo no transable tiene que ver con lo intangible. Entonces aquí no vamos a tener lamentablemente factores de actualización por tipo de cambio, porque no estamos pensando en un profesional que viene afuera, y porque además estamos hablando de 963.000 pesos. Entonces ese valor se va a mantener. Y eso nos va a dar 227.200. Luego tomamos la misma cifra de los 963, el 40%, y en esta ocasión ahora vamos a ajustar la porción importada 30%, 95% para el transable, y eso nos obliga a ajustar. Acuérdate que hay que quitarle el IVA y luego el factor de corrección por tipo de cambio en el numerador y por el factor arancelario en el denominador. Tomamos la misma cifra que corresponde en este caso a la porción del 40% de ese total, pero esta vez tenemos que ajustar el 30% que corresponde a la parte importada y vamos a tomar ahora el transable, que es el 5%. En este caso, como son materiales, a diferencia del caso anterior, nosotros aquí sí vamos a aplicar el factor de corrección de ajuste, porque son materiales de recursos propios eh, y son importados, entonces ahí se tiene que ver un poco con aquello. Y eso nos va a dar los 90, y si yo sumo estos dos, me va a dar 96.411, que sumado a los 227.200 nos va a dar los 361 que aparece en este caso en la tabla. Es importante que tú, cuando recursos propios, por ejemplo, plantees que el municipio, la entidad, bueno, cuánto aporta un porcentaje muy pequeñito, eso que aporta, cuánto es mano de obra, cuánto es materiales. Fíjate que aquí la gran proporcionalidad es mano de obra. Y vamos a eso. Si esto es lo que aporta y el 60% corresponde a mano de obra, entonces uno dice, bueno, ¿y cuánta gente van a ocupar? Estoy pensando en el municipio. El municipio quiere que a través de la UMIL tú uses gran parte de su gente. Por eso es que es mano de obra no calificada. No te va a aportar con mano de obra semi ni tampoco calificada. En términos privados estaríamos desembolsando alrededor de 578.000. No obstante, con el factor de ajuste que nos propone el Ministerio de Desarrollo Social, en realidad el desembolso son solamente 526, ya que corresponde en este caso a la remuneración social, porque estamos usando mano de obra para un programa. Entonces, si yo sumo, si tú te fijas, si nosotros sumamos en términos de costo social de operación de recursos propios, los 849 son los 500 más los 323, que es lo que pone de alguna manera en el municipio, más lo que está considerado con la operación propia del programa, eso representa 25.995.000. E igual situación va a ocurrir aquí con la mantención anual. En el caso de la mantención anual, vas a gastar 3.600.000 por año, 30% vas a contratar, 70% de recursos propios vamos a usar en el fondo, a lo mejor haciendo economías de escala con algunos recursos con los que dispone la municipalidad.
Si yo distribuyo, entonces el 30% de 3.600.000, 1.080.000 y el 70% corresponde entonces a los 2.520.000 que tú ves acá. Como esto te lo van a facturar, claramente le tienes que sacar el IVA, ¿cierto? Le vamos a quitar el IVA y vas a poder entonces llegar a este valor. Tomamos este valor, 80% materiales, 20% mano de obra. O sea, principalmente lo que estamos adquiriendo son materiales. De modo tal que si yo aquí determinamos el 80% de los 907 representan 726. Estos 726 tienen que ser ajustados por la porción nacional al 48%. Y ese 48%, como tiene un 90% transable, tenemos que ajustarlo. Bueno, en este caso, en la parte de la asignación de mantención anual, recordemos que el monto privado son 3.600.000, donde tú vas a contratar principalmente algunos elementos que tienen que ver con materiales y otros con los recursos propios. Lo más probable es que sea el municipio el que te pida que tú incorpores personal que ellos tienen, por ejemplo, en la UMIL, para que formen parte de lo que tú requieres en tu programa. Hacemos la distribución, el 30% de los 3.600.000, que es un valor privado, es 1.080.000 y aquí 2.500.000 aproximadamente. Le sacamos el IVA a la porción contratada, no lo voy a hacer directamente todavía con los recursos propios, lo vamos a hacer después. Tomamos entonces estos 907 que corresponden entonces a la porción de contratado sin el IVA y los materiales representan el 80% y solo un 20% la mano de obra. De modo tal que el 80% de los 900, como tú puedes ver acá, corresponde a 726.050. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar de acuerdo a la norma social. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar estos 726 y vamos a aplicar la porción nacional. Voy a partir con la porción nacional, que corresponde al 48%. Luego vamos a decir que esa porción nacional tiene un componente transable del 90%. Entonces a esta cifra le vamos a aplicar el 90% y nos va a dar 311, que son los que tú ves acá. Ahora, para la porción nacional, vamos a hacer, y correspondiente al otro tramo, tomamos la misma cifra, que son los 726, que es el 80% del total de lo contratado, pero a esta cifra la vamos a multiplicar en esta ocasión por el 48%, que es la porción nacional, porque estamos ahí. Y a esa cifra le vamos a aplicar el 10%, que es la parte no transable. O sea, estoy en la porción nacional, esta vez no transable. Como es nacional, no amerita ningún tipo de ajuste porque se supone que lo estás obteniendo este valor desde directamente del mercado y seguramente tienen que ver con materiales que son nacionales. Por lo tanto, sumamos estos dos y nos va a dar 346. Pero aquí nos falta agregar la porción importada. Entonces, nuevamente tomamos esta cifra, que es el 80% de esto, y a esa cifra le vamos a aplicar en esta ocasión el 52%, que corresponde a esto. Luego, a ese valor que corresponde al 52% de importado, le vas a aplicar la porción transable, que es este 10%, y como es importado, tienes que hacer el ajuste correspondiente a tipo de cambio y a factor, en este caso, de arancel. Y nos da 337. Luego, tomamos la misma cifra, consideramos en este caso el 52% porque estamos ahora en la parte importada, le aplicamos el no transable que es un 10%, pero como es importado, esto te obliga a hacer el factor de ajuste correspondiente en este caso a la porción importada. Bueno, baja muy poquito porque la cifra es bastante menor porque es solo un 10%. Sumamos estos dos y nos da 374. De modo que ahora si sumas la porción nacional más la importada, eso da los 720, que es lo que tú ves aquí. ¿De acuerdo? Bien, luego, una vez que ya tenemos esos factores de ajuste, lo que corresponde ahora es hacer el ajuste de la mano de obra. Y de nuevo vamos a tomar, bueno, lo voy a hacer acá al lado.
vamos a tomar, en este caso, nuestra cifra, que son los 907, pero la mano de obra representa solamente el 20%, por lo tanto, vamos a tomar esto por el 20%. Y estamos hablando entonces de 181 millones. Ahora, estos 181 millones están pensados con una distribución de mano de obra de esta naturaleza. Voy a colocar eso aquí. Ahí están. Y la proporcionalidad corresponde a esto. Bueno, no eran millones, eran miles solamente. Ahí está. Vamos a borrar esto mejor para que no nos altere nada. Ahí sí. Entonces es 25, 25 y 50. 25%, 25 y 50. 25 y 50. Ya. Entonces lo que aquí debiera ocurrir es que nosotros vamos a multiplicar la cifra que corresponde a la mano de obra por las proporcionalidades, pero esto recordemos que está a valor privado. Ahí. Y vamos a esto multiplicarlo por el 50%. Y ahí está. Sumamos. Y ahí tenemos los mismos valores. Pero la norma dice que nosotros tenemos que aplicar los factores de corrección, que son estos que están aquí. Entonces los voy a tomar y los vamos a aplicar a los valores que acabamos de obtener. Entonces tenemos que multiplicar, en este caso el factor de mano de obra dado por el ministerio para la no calificada y lo mismo para los otros. Y entonces sumamos y la mano de obra, en vez de ser 181.000, es solamente, fíjate, en este caso 172, que es lo que nosotros debiéramos ver acá. Entonces ahora sumamos los 172 más los 720 que ya habíamos calculado y eso nos va a dar los 893. Luego aquí están los recursos propios, nuevamente 40% materiales, 60% mano de obra, eso nos va a dar 1.000.008. Luego es prácticamente 100% nacional, no tiene transables, así que aquí no vamos a hacer ningún factor porque este te va a ser 0. Solo vas a tener que ajustar, en este caso del 1.000.008, no tenemos nada importado, por lo tanto nos va a quedar exactamente el mismo valor, ya que serían los 847. Acuérdate que aquí, obviamente que como esto es importado, va a estar afecto, en este caso, a el numerador que dice tipo de cambio y en el denominador lo que dice correspondiente a los factores de actualización de corrección social para los aranceles. Y lo mismo con la mano de obra. Ahí, fíjate que aquí obra calificada muy fuerte, 80%, lo mismo. Total recursos, este valor más la mano de obra nos da este total. Y el costo de mantención, entonces sumamos la parte de los recursos propios con los contratos y eso nos debiera dar entonces los totales. Tenemos que sumar todos los totales. Este contratado, este y este. Y eso va a dar los 3 millones que tú puedes ver ahí. Ahí están, para que tú más o menos los veas. Bien, entonces, una vez que nosotros hacemos esto, lo que debiera ocurrir ahora es lo siguiente. Como les decía, nosotros en la vida real no presentamos solo una alternativa, sino que presentamos dos. Aquí tienes la otra, que es el mismo procedimiento, pero obviamente que tiene otros valores porque es una alternativa que pareciera ser distinta, pero el procedimiento de trabajo es lo mismo, para los costos exactamente lo mismo, de modo que llegamos aquí a lo más importante que es esto. Bueno, nosotros en realidad no vamos a trabajar con dos alternativas, es muy probable que trabajemos solo uno por razones de tiempo, pero es importante que ustedes sepan que nunca es una sola la que se puede presentar, hay que presentar al menos dos o tres.
Entonces aquí tenemos los valores privados, aquí vamos a tener los valores sociales, que de alguna manera fueron los totales que fuimos calculando en las hojas anteriores. Observa que aquí tenemos, ¿te acuerdas que las obras civiles privadamente me costaban 1.350.000 y aquí solo cuestan 1.117 millones? Los equipos que costaban 75 en realidad cuestan solamente, en este caso, 61 millones y algo. El equipamiento en vez de 150 baja porque los factores sociales hacen que reduzca el valor total. El terreno no se ve afectado, siempre va a ser el mismo. Y en el tema del plan de contingencia, lo que nosotros hacemos es decir que el 80% probablemente de todo lo que van a ser los costos operacionales, necesitamos planes de contingencia. Entonces, ese porcentaje lo defines tú. Va a depender mucho de la localidad, no es algo que yo te pudiera decir, no, siempre es 80, siempre es 50. Depende de las localidades. Por ejemplo, en la zona sur hay muchas más contingencias por el mal clima, por la lluvia, por los terrenos, los accesos, a lo que puede ocurrir tal vez en la zona norte. Bueno, el tema de los vehículos también se ajusta. Acuérdate que hay que quitarle el impuesto y hay que aplicarle los factores de corrección, tanto porque es importado, y los aranceles. Bueno, aquí tenemos los costos de operación, en cómo quedan, aquí los que acabamos de ver también. Y aquí aparece el ahorro. ¿Qué es lo que es el ahorro? Se supone que en este ejemplo, como es un servicio de asistencia rural, el ahorro viene dado por, en la actualidad, como no existe este servicio rural, lo que hace el municipio es contratar, en este caso, una ambulancia que para que pueda trasladar a la persona al lugar más cercano, a un hospital o un SAMU, le cobran 12.000 por persona, por usuario. Y el usuario, a su vez, para llegar, en este caso, a un servicio de urgencia, que podría ser, en este caso, el servicio de asistencia rural, debiera gastar más o menos en el traslado 15.000 pesos, pensando en que no va la persona sola, sino que toman el auto, el acompañante, qué sé yo, que tengan que a lo mejor comprar algunos medicamentos, mientras tanto, en el camino, en fin. Bueno, todo eso se considera. Esto es por usuario. Entonces, cuando tú haces el flujo de caja, así como en la leche, yo tenía precio de la leche que era sin margen, aquí lo que tú tienes son ahorros de costos, es decir, por cada usuario tú vas a tener ingresos que equivalen a ahorros a 27.000 pesos por cada uno. Tú en tu programa me vas a tener que decir cuántos usuarios nosotros realmente vamos a poder atender. Recuerden que los usuarios van a ir aumentando a medida que el programa va madurando. No es que vamos a tener siempre los mismos ahorros. En la práctica crece. Bueno, en la alternativa 1, fíjate que ahí tenemos estos impactos y aquí en la alternativa 2, fíjate que no es lo mismo porque la alternativa 2 puede que a lo mejor esté más lejos, o sea, un camino más complejo. Entonces, todo eso hace que estos beneficios y estos ahorros sean distintos. Y también fíjate que los impactos no son idénticos porque la alternativa 2 puede tener otro tipo de materiales, puede usar otro, más trabajadores de un plano o del otro. Entonces, eso hace variar una opción respecto a la otra. Y una vez que tenemos esto, lo que debiéramos hacer es graficar los costos operacionales, los costos de mantención, los ahorros y los ahorros por usuario. Bueno, con esto, como lo tenemos anual, nosotros, y son inversiones y tenemos costos, lo que debiéramos hacer es proyectar a través del tiempo en tus flujos de caja, que vamos a copiar el mismo que tú tienes, que es ejemplo el de la leche pasteurizada, pero en vez de poner precios sociales, vamos a poner estos valores sociales y vamos a ver cómo comporta el ban social. Bueno, por lo pronto lo único que yo les voy a pedir es que ustedes me desarrollen todos estos componentes, lo que vamos a necesitar. Por eso es que hay que partir por el ejemplo de la leche pasteurizada para más o menos tener claridad de qué es lo que vamos a llevar a esta próxima tabla. Y desde aquí vamos a armar la siguiente, que es como que volvemos a la leche pasteurizada, pero con valores sociales. Así que muchachos, no se asusten, esto lo vamos a construir poco a poco y seguramente lo vamos a hacer en conjunto. Nos estamos viendo, que estén muy bien.